El Arca de la Alianza es un cofre sagrado. Se situaba en el lugar más sagrado del tabernáculo o del templo. Su utilidad fue variada, pues no solo representaba la unión del Creador con su pueblo, sino que, además, tenía fama de ser un arma capaz de proteger, siendo brazo ejecutor de los castigos del Creador. Los significados del arca iban más allá de lo simbólico. Tener el arca era tener la presencia del Creador. El Arca de la Alianza despedía rayos de luz divina y podía detener el curso de los ríos, aplastar murallas, destruir ejércitos, provocar enfermedades o matar por contacto. El libro de Éxodo dice que dicho cofre contenía las tablas de la ley. Además, se guardó un rollo del libro sagrado o libro de la ley. Es muy importante saber que el documento de Damasco, el cual forma parte de los manuscritos de Qumrán, muestra que debido a que muchos no conocían las palabras del libro sagrado, cayeron presos en los lazos de la lujuria, pues desposaron 2 mujeres estando las 2 vivas, siendo que el principio de la creación es hombre y mujer los creaste. Los que entraron en la otra arca, en el arca de Noé, entraron por parejas, de 2 en 2. Está escrito, no tendrás más de una mujer. David no pudo haber leído el libro de la ley, porque entonces estaba todavía sellado y guardado dentro del Arca de la Alianza, porque no había sido abierto para Israel después de la muerte de Eleazar y de Josué. Este fue el motivo por el que los antiguos sirvieron a Astarte. Esto quiere decir que la mayoría desobedeció, porque no tenía el conocimiento verdadero, como está escrito en Oseas 4:6, mi pueblo es destruido por falta de conocimiento. Desde el principio de la creación, el Creador siempre ha ordenado que exista la monogamia. Por eso el hombre deja a su padre y a su madre para unirse a su esposa, y los dos llegan a ser como una sola persona. En 2 de Reyes 22 y 2 de Crónicas 34, vemos que dice que fue encontrado el libro de la ley en el templo, y nadie lo había leído. Entonces dice que Josías, rey de Judá, cuando oyó las palabras de la ley, se rasgó las vestiduras en señal de duelo, y dio la siguiente orden. Con respecto a lo que dice este libro que se ha encontrado, vayan a consultar al Creador por mí y por el remanente de Israel y de Judá. Sin duda que la gran ira del Creador se ha derramado contra nosotros, porque nuestros antepasados no tuvieron en cuenta su palabra ni actuaron según lo que está escrito en este libro. También vemos en Nehemías 8 que les es leído el libro de la ley, y al oír las palabras de la ley, la gente comenzó a llorar, porque no tenían conocimiento de esas palabras. Lo primero que el Creador le detalló a Moisés, cuando le dio las instrucciones para construir el tabernáculo, fue el modelo y el diseño del arca, dado que iba a ser el objeto principal y más importante, no solo del tabernáculo, sino también de todo el campamento de Israel. El cofre en sí mismo medía 1 metro con 10 centímetros de largo, 70 centímetros de ancho y 70 centímetros de alto, y estaba hecho de madera de acacia, revestido de oro puro tanto por dentro como por fuera. La segunda parte del arca, su cubierta, estaba hecha de oro macizo, no meramente de madera revestida, y tenía la misma longitud y anchura que el cofre. Sobre esta cubierta había montados 2 querubines de oro, uno a cada extremo de la cubierta, con sus rostros vueltos el uno hacia el otro, las cabezas inclinadas y las alas extendidas hacia arriba, cubriendo la cubierta protectoramente. A esta cubierta también se le conocía como el propiciatorio, donde nadie podía entrar sino el sumo sacerdote, una vez al año estando libre de pecado para no perecer a causa de la presencia del Creador. Para transportar el arca se suministraban largos varales, hechos también de madera de acacia, revestida de oro e insertados a través de 2 pares de anillos de oro a ambos lados del cofre. Como estos varales no se debían quitar de sus anillos, nunca había necesidad de que los portadores del arca la tocaran, ya que si la tocaban morían al instante. El arca representó durante su existencia la presencia del Creador, quien prometió, allí ciertamente me presentaré a ti y hablaré contigo desde más arriba de la cubierta, desde entre los 2 querubines que están sobre el arca de la alianza. En una nube apareceré encima de la cubierta. Cuando el pueblo levantaba el campamento, la costumbre era que el arca y la nube de Yahweh fuesen delante. Así, al tiempo de cruzar el Jordán, Yahweh detuvo el caudal del río cuando los sacerdotes que llevaban el arca pisaron las aguas de la orilla,
y de ese modo se les permitió cruzar por el cauce seco. Hasta los filisteos, un pueblo enemigo, percibieron la presencia de Yahweh, cuando el arca estuvo en el campo de batalla. Atemorizados gritaron: «¡El Creador ha entrado en el campamento! ¡Ay de nosotros, porque una cosa como esta nunca antes ha sucedido! ¿Quién nos salvará de la mano de este majestuoso Creador? Este es el Creador que fue golpeador de Egipto con toda suerte de matanza en el desierto». La presencia de Yahweh siguió haciéndose manifiesta cuando los filisteos se apoderaron del arca y se la llevaron a Asdod para colocarla junto a la imagen de Dagón. Aquella noche la imagen de ese dios cayó rostro a tierra. A la noche siguiente la estatua cayó de nuevo delante del arca y quedó con la cabeza y las palmas de las manos separadas del cuerpo. Además está escrito que los azotó con tumores. En el transcurso de los 7 meses siguientes, el arca fue pasando de una ciudad filistea a otra, y según pasaba, plagaba a los filisteos con hemorroides, y dejó a Ecrón sumida en una confusión mortífera hasta que finalmente el arca fue devuelta a Israel, junto con la ofrenda por la culpa requerida. El arca no era un amuleto mágico, su sola presencia no garantizaba el éxito, más bien, las bendiciones de Yahweh dependían de la condición espiritual y de la obediencia fiel de los que la poseían. Por esta razón, los israelitas, acaudillados por Josué, sufrieron una derrota en Ai debido a su infidelidad. El segundo libro de los Macabeos cuenta que justo antes de la invasión de Babilonia, Jeremías mandó llevar con él el tabernáculo y el arca, y se fue a la montaña donde Moisés había subido para contemplar la herencia del Creador, el monte Nebo. Al llegar, Jeremías encontró una caverna. Allí introdujo el arca y el altar del incienso y clausuró la entrada. Sin embargo, algunos de sus acompañantes volvieron para poner señales en el camino, pero no pudieron encontrarlo. Y cuando Jeremías se enteró de esto, lo reprendió diciéndoles: «Ese lugar debe permanecer desconocido hasta que el Creador tenga misericordia de su pueblo y lo reúna». El explorador Pendle Jones, entre otros, creen que un artefacto encontrado entre los pergaminos del Mar Muerto, el enigmático rollo de cobre de la cueva 3 de Qumran, es en realidad el mapa de un tesoro que contiene algo así como un listado de lugares en los que fueron enterrados varios tesoros preciosos tomados del templo antes de la llegada de los babilonios, encontrándose entre ellos el arca perdida del pacto. Es interesante que algunos expertos especulan que el rollo de cobre se refiere al relato registrado en Segunda de Macabeos, el cual describe a Jeremías escondiendo el arca. El Creador quería dejar bien en claro que es rey sobre todo lo creado, tanto de lo físico como de lo espiritual, de lo palpable como de lo que no es humanamente comprensible. Y así nos ha ordenado diversos procedimientos, mandamientos, acciones, etc. Los querubines representaban la función de conectar. Esto se puede comparar con la relación de un matrimonio. Cuando la pareja se unió en pureza, puede alcanzar por sí misma una conexión profunda. El arca del pacto representaba la santidad y la conexión con el Creador. En Isaías 1:11 y 66:3 dice claramente que el Creador no quiere más sacrificios. Por cierto, es importante que sepan que los animales utilizados para los sacrificios eran únicamente comestibles, es decir, de los animales limpios. No se podía presentar ningún animal no comestible, lo que indica que mucho menos un cuerpo humano iba a servir para sacrificio, porque no es comestible. Es una blasfemia que nos hayan hecho creer que un cuerpo humano murió por nuestros pecados. Salmo 51:17 dice claramente: «El sacrificio que sí deseas es un espíritu quebrantado. Tú no rechazarás un corazón arrepentido y quebrantado, oh Creador». Yahweh el Creador dice: «Yo soy quien juzga a cada quien por su manera de vivir, así que cambien su manera de pensar y de vivir y aléjense de su pecado, para que la maldad ya no sea una carga para ustedes. Apártense de todas las maldades que han cometido. Háganse de un nuevo corazón y espíritu. ¿Por qué has de sufrir el castigo de la muerte? No quiero que muera ninguno de los que han sido condenados. Yahweh el Creador lo ha dicho. Tan cierto como que vivo yo, dice el Creador soberano, no me complace la muerte de los perversos. Solo quiero que se aparten de su conducta perversa para que vivan. Arrepiéntanse, apártense de su maldad. ¿Por qué habrían de morir?
Muchas gracias por ver este video, te invito a que te suscribas a mi canal y que veas mis otros videos.